Buenas tardes nuevamente a toda la audiencia. En el capítulo pasado hablamos de qué pasa cuando se presenta la demanda de divorcio en California por cónyuges extranjeros y hay dos opciones. Hay la opción de contestar esa demanda o la opción de no contestar la demanda en los Estados Unidos. Eh, Desde la perspectiva de alguien que no es abogado como yo, que soy desarrollador de negocios, le pregunto a un abogado, lo que se escucha en la sociedad es que en Estados Unidos el escrutinio de bienes en un divorcio es mucho más fuerte en Estados Unidos que en México. Que todo queda, la división de bienes en un matrimonio que se divorcia en Estados Unidos queda al 50-50 básicamente. Que, que ocultar o tratar de ocultar patrimonio por parte de alguien que es el que lo generó, pues que es casi imposible porque existen mecanismos de escrutinio, mecanismos de divulgación muy fuertes en la ley americana. Entonces, Adrián, cuéntanos, ¿esto es cierto o cómo es? Sí, y tenemos que asegurarnos de entender que estamos platicando primero respecto a la ley de California, siendo que la ley familiar es una ley de carácter de naturaleza doméstica. Cada uno de los estados, de los 50 estados de la Unión Americana, tiene sus propias leyes. Algunos estados tienen leyes similares a otros, pero mis comentarios son exclusivamente respecto a la ley de California. Y lo que hablas respecto a ese escrutinio o reglas de divulgación, no es que sean mejores o peores, sino que son mucho más amplias. Es en la ley de California le permite a las partes exigir una a la otra mucho más información y documentación en la etapa de discovery. Un proceso que no existe en los procesos de divorcio, por ejemplo, en México o en Finlandia, según entiendo la ley, en los casos que he atendido al respecto. Y por lo tanto, en un divorcio aquí en California, la esposa o el esposo puede exigirle a la otra parte que le entregue información respecto a todos los bienes inmuebles, respecto a todas las cuentas bancarias, de cheques, de ahorros, este, participaciones en empresas, y esas divulgaciones se hacen bajo pena de perjurio. Incluyendo patrimonio en México. Muy buena pregunta, incluyendo patrimonio en cualquier parte del mundo. Entonces, una de las cuestiones que vemos en los asuntos transfronterizos internacionales cuando representamos al que creó o al que generó la riqueza, por decirlo así, es que le explicamos que desde el comienzo del proceso de divorcio tiene que voluntariamente, bajo pena de perjurio, divulgar todos sus bienes. Y eso le suena como algo muy difícil de comprender y de digerir y de aceptar. Pero la ley en California requiere que para que un tribunal pueda divorciarlos, pueda disolver el vínculo, como decimos, necesariamente las partes deben realizar divulgaciones preliminares patrimoniales. Es ahí donde entra esta situación de las reglas que estabas mencionando al principio de tu pregunta. Y por el otro lado, esas manifestaciones se hacen bajo pena de perjurio y además de esa divulgación voluntaria, obligatoria pero voluntaria, eh, las partes tienen los mecanismos probatorios a través del discovery para obligar a la otra a que entregue cierta información y documentación, y si el tribunal determina que el que se negó a entregar esa documentación lo hizo de manera dolosa, el tribunal puede sancionar económicamente a esa parte que se negó e inclusive a los abogados de la parte que se negó a proporcionar esa información. Entonces, ese tipo de conceptos que estamos platicando son muy distintos a los que existen en otros países y no, insisto, no es que sean mejores o peores, son distintos y creo en general, muchas veces el que genera la riqueza prefiere por eso divorciarse fuera de California al que está exigiendo que se le comparte esa riqueza generada durante el matrimonio. En caso de ocultar algún patrimonio dentro de esa discovery, ¿puede llegar la pena de un juez a ser penal? No, no penal.
no penal, es de carácter económico, llámese con sanciones económicas, con el pago de honorarios de abogado, con sanciones que le llamamos evidenciarias para efectos del fondo del litigio, pero no estamos hablando de una cuestión penal. Solamente en el caso, podría ser cuasi penal en el caso de que haya un desacato de una orden judicial de un juez. ¿Puede afectar el tratamiento migratorio de esa persona que falseó la declaración ante un juez? No. La situación migratoria es independiente a la cuestión familiar. Entonces, el hecho de que alguna de las partes no haya divulgado toda la información que debe haber divulgado, ya sea porque lo solicitó la contraparte o lo ordenó el juez, no tendría un impacto en su situación migratoria. Bueno, este punto es bastante interesante. Muchísimas gracias. Seguiremos en las siguientes cápsulas de todo esto que tiene que ver con el tema familiar, la ley familiar en California, cuando existen cónyuges extranjeros. Gracias, Adrián. Gracias a ti, Francisco. Hasta luego.